Un ratito. Estamos hablando con Mario por acá. Ah, mira, ahí lo tenés. Ahora lo vamos a saludar porque Roxana Reyes debería asumir como la consejera, ¿no? Ya tendría que estar... Que es la famosa integrante nueva. Ya tendría que estar comunicado al Consejo el nombramiento de Roxana Reyes y de Luis Juez. Hoy lo reclamamos a la tarde, pero parece que han perdido toda razón los presidentes, tanto de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como arrastrado, creo, por Cristina Kirchner en el Senado de la Nación. Porque me parece que hoy, después de la razón, no sean ya estar nombrados, ya no se haya comunicado que los lugares que le corresponden a la segunda minoría, que es la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y el Frente Pro en el Senado de la Nación, lo que hacen es una ruptura institucional muy grave. Ruptura institucional. Muy grave, muy grave. Que nieguen la representación de sectores al Consejo porque quieren, porque se les ocurre, por decisión política tal característica, y no tomen una decisión de la Corte, que no es para discutirla, no es opinable. No, es la Corte. Para acatarla. Los fallos de la Corte se acatan. Para que entienda todo el mundo, Massa en diputados y Cristina en el Senado deberían aceptar la incorporación de Reyes y Juez. No, lo único que tiene que hacer es comunicarlo. Punto. Es comunicarlo. Y si no lo comunican, ¿no pueden asumir igual? No están acatando el fallo. Hoy no están acatando el fallo. Claro. Okay. Porque el fallo habla del Congreso de la Nación, habla de la Cámara de Diputados y habla... Entonces, sus presidentes son los que lo tienen que comunicar. Espera, ¿me bancás, Luciano, que lo tengo ahí? Hola, Mario, un abrazo. Roxana, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Johnny? Saludamos acá con Roxana, Un beso, a toda la mesa. Un beso a la diputada. Bueno, es como dice Ritondo, por ahora no puede asumir Reyes y tampoco Juez. Sí, inexorablemente van a tener que asumir Roxana Reyes y Luis Juez. Nos respalda no solo la ley de Consejo de la Magistratura de 1997, que repuso el fallo de la Corte Suprema, sino que también la resolución de ayer de la Corte, que es contundente. Claro. Yo creo que si la vicepresidente, como dice Cristian, o el presidente de la Cámara de Diputados no envían mañana los nombres, se están exponiendo no solamente a alzarse contra el máximo tribunal, como ocurrió con el juez de Paraná, sino que también pueden caer en incursionar en figuras que rayan a delitos penales de desobediencia a la autoridad. Epa. Pueden incursionar en pedidos de otra naturaleza, pero lo cierto es que no quieren de ninguna manera sacar el pie del control del Consejo de la Magistratura, Johnny. Eso es lo que sucede, es una vergüenza lo del juez de Paraná y lo del colega diputado Casareto, que no tenía ni siquiera legitimación activa. El juez de Paraná se ha caído, tiene que retirar el presidente de la Corte, el presidente de la Nación tiene que retirar el pliego del Senado, está propuesto para ser camarista penal en Rosario. Claro. No lo han solo tratado de bruto la Corte, lo que prácticamente le faltó decir es que actuó en complicidad. Cosa juzgada. Los fallos de la Corte no se discuten, no importa el color político, si me gusta o no me gusta. Así que lo que tiene que hacer ahora, los únicos que restan, cumplir con el fallo de la Corte es la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Todos los otros han ido completando los cargos que faltaban para llegar a la integración de los 20. Y quiero recordarles a ustedes y a sus televidentes, en 1997, cuando regía esta ley que entró en vigencia ahora, desde 1997 hasta el 2006, Cristina Fernández de Kirchner, en un debate en julio de 1997, dijo que esta ley era inmejorable al lado de lo que querían aprobar en el Senado porque tenía la clave de todo, que era el consenso entre el radicalismo, el frepaso, el peronismo y los partidos provinciales. Y ahora dicen que es un golpe de Estado. Mario. Golpe institucional el que quieren dar ellos. Déjame preguntarle a la diputada Reyes, que debería asumir como representante de la oposición en la Cámara de Diputados, que, Roxana, ¿qué pensás de esto? Que Massa no estaría, ni Massa en diputados, ni Cristina en el Senado. Cristina nunca respeta nada. La novedad es Massa, ¿no? Massa arrastrado por, como dice Ritondo, por Cristina. No estaría acatando un fallo de la Corte, Roxana. La verdad que me parece de una gravedad inusitada. Yo siempre planteo que nosotros los santacruceños estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones cuando hay esta intención de manipular la justicia y quedarse en definitiva con la suma del poder. A veces nos preguntamos para qué quieren la suma del poder, ¿no?
porque la suma del poder, si fuera para cambiarle la vida a la gente, tener un poco de inyección de realidad de lo que está pasando, tenemos un 67% de pobreza infantil, tenemos índices alarmantes de inflación, tendríamos que estar tratando temas de agenda de la gente hoy en la Cámara. Totalmente. Y estamos debatiendo hasta altas horas temas como este. La verdad que me resulta vergonzoso. Reitero, las sentencias de la Corte, nos gusten o no nos gusten, están para cumplirse, no son meras observaciones, no son recomendaciones. Tenemos el caso Sosa en Santa Cruz, que no cumplieron una sentencia de la Corte. No me extraña de Cristina Fernández, sí me parece que no era la conducta que esperaba de Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Carrió habla de un alzamiento institucional. ¿Vos estás de acuerdo? Ya nos metemos con economía. La resolución de la Corte. Sí. Lo dice la resolución de la Corte. Lo que reitera hoy en la nota de la coalición cívica es lo que dice la resolución de la Corte. Pero hay un tema que es grave, que esto surgió ahora, que la verdad que nosotros no lo tenemos, recién lo comentábamos por chat con Mario. Si es cierto que Germán Martínez presentó una nota a Sergio Massa para que se abstenga de nombrarlo, fijando criterios para la minoría. Martínez es el si jefe del bloque K. creen que van a vulnerar una realidad única. Nosotros somos interbloque porque somos bloque lo que lo integramos. El primer bloque es el Frente Pro con 54 miembros, el segundo es la Unión Cívica Radical. Esto es clarísimo, no hay ninguna duda. Que no busquen ningún vericueto, porque me parece que va a ser todavía más grave para el Congreso si quieren usar este tipo de artilugio para no darle el lugar que le corresponde a la Unión Cívica Radical. Explica por qué, Cristian, me parece que no... Lo que porque los dos lugares, el lugar que hoy tiene que integrar el Consejo es el lugar que le corresponde a la Unión Cívica Radical. Claro, sí, claro. Y al Frente Pro, por ser la segunda minoría, en el Senado. ¿Ustedes van a presentar una denuncia penal, como decían, si mañana por N no aceptan la incorporación? Nosotros vamos a evaluar lo que tenemos que hacer en forma conjunta. Mañana hay una reunión junto con el Senado. Bueno, Mario creo que habló de Negri. consecuencias penales, si mal no entendí. Sí, No, sí. digo, Y Pablo Oliveto también hoy dijo algo. Lo que digo es, están desacatando una orden, digamos, ya no es solamente si nosotros hacemos una denuncia, sino es lo que están haciendo. A ver, les Incurren pregunto ellos mismos en un delito. a todos, Luciano, Mario, Roxana, Ritondo, ¿por qué hace esto Cristina? Cristina y Massa, lo reitero 20 veces para que se entienda que Massa está desobedeciendo un fallo de la Corte. ¿Vos crees que Cristina Kirchner tiene miedo de terminar condenada, Mario? Lo que yo creo que en el 2006 comenzó una obsesión que no ha finalizado hasta el día de hoy, mañana, tarde y noche. El único motivo por el cual construyó poder, construyó una estrategia de poder, trajo a quien más lo criticó de candidato, se hizo cargo del gobierno, tiene una sola razón, y es resolver el problema de impunidad con el pasado. En el 2006 modificaron y se planteó la inconstitucionalidad resuelta ahora. Después vino el problema de los jueces subrogantes, los designaban a dedo y la Corte tuvo que ordenar cambiar eso. Después en el 2013 vinieron con la democratización de la justicia, siempre inventando algo. Lo que no pueden hacer, lo que no pueden evitar es que irremediablemente en el país no se puede seguir haciendo lo que quiere. Y les digo, con una inflación que vuela, con una situación social que espanta, con una debilidad política como la que exhibió el presidente ayer nuevamente, con una idea que no tienen ni se les cruza por la cabeza porque crean impuestos para bajar la inflación y además patotear el fallo de la Corte Suprema, es prácticamente decirle a los argentinos que están dispuestos a llevarse las instituciones por delante. No podemos dejarlo pasar. Los argentinos no pueden dejarlo pasar. Mario. Yo sé que es difícil entender la ley. Es difícil cuando se tiene hambre, cuando te matan con 60% de inflación. Pero la ley se tiene que cumplir. El día La ley que se los cumple. argentinos dejen que la ley se la lleven por delante, lo que se van a llevar después es el Estado, el gobierno y la vida de los argentinos. Mario, Lucas Morando, ¿cómo te va? Está acá la Espina también, que por ahí te puedo ayudar con la respuesta. Este bono que le van a dar a los jubilados se supone que va a costar 2.000 millones de dólares, junto también obviamente con los monotributistas. ¿Vos crees que eso se va a hacer con emisión monetaria o se va a usar la plata que ya está? Si se hace con emisión monetaria va a generar más inflación. Ahí Luciano te va a explicar, pero los antecedentes de ellos no hablan de personas que anden de zapatitos blancos. En 28 meses han metido 78.000 millones de deuda de distintas maneras en la Argentina. Lo que tendrían que hacer, porque la gente es cierto que necesita dinero, con la inflación que le han metido, es bajar el gasto.
bajar el gasto, no pensar en inventar nuevos impuestos. E inclusive todavía no saben cómo hacer para modificar alícuotas que después seguramente serán inconstitucionales porque son confiscatorias. Pero Luciano le va a ampliar porque ni ellos tienen en claridad dónde quieren ir. Luciano, solamente quieren más impuestos. Este sería el impuesto 166. Efectivamente, sí. Hay 165 en total, incluyendo los provinciales y los nacionales. Argentina tiene la alícuota de reinversión de utilidades empresarias más alta del planeta. No así la distribución de dividendos, que ahí estamos más o menos en promedio del resto de los países, pero tenemos la alícuota de justamente el impuesto a las ganancias corporativas más alta, la presión tributaria corporativa más alta, la segunda más alta del planeta, 106, según el índice del Banco Mundial, 106, o sea, el que paga todos los impuestos pierde plata, se funde, y ahora se inventa esto. Yo siempre digo, digamos, el impuesto a las ganancias inesperadas ya existe, que es el impuesto a las ganancias. Te sacan el 35% y te va bien, y si te va mal nadie te da un subsidio, digamos, ¿no? Cuando cae el granizo en un campo nadie le da un subsidio compensatorio. Ahora cuando le va bien, porque subió el precio este año después de precios muy malos. Por ejemplo, recordemos en el caso de la energía, el precio del petróleo fue negativo, los futuros del petróleo durante el medio de la pandemia, las empresas, nadie te ayudó. Entonces, digamos, la verdad que no se le, como decía Mario, no se le cae una idea más que subir impuestos en un esquema que está agotado. Y después el bono, ¿no? Digo, esta idea está bien, es una emergencia, 9.000, 12.000 pesos, en algún momento trabajo, ¿no? Porque si no, pero digamos una cosa, limona sobre todo a los jubilados que no han hecho más que estafarlo en estos 2 años. Primero con el congelamiento de la fórmula previsional que de Mauricio Macri durante el año 2020, que volvió a achatar la pirámide previsional y después con aumento de suma fija le dio a la base a la mínima, y después cambiando la fórmula previsional por una fórmula que desprotege a los jubilados respecto a la jubilación. Entonces, como los están licuando, ahora le tira una dádiva y dice que es Papá Noel. Papá Noel que le deja el regalo en la puerta y después le roba por la ventana. ¿Por qué poquito, pero por qué sube el dólar? ¿Y por qué estuvo tanto tiempo quieto? Empezó ahora, ¿viste? Bueno, hubo una euforia después de la llegada de 5.500 millones de dólares del Fondo Monetario, más la suba de los precios internacionales que ha duplicado las liquidaciones del complejo oleaginoso este año respecto a lo que fue el 2019 de Mauricio Macri. 20.000 millones de dólares, 40.000 este año contra 20.000 de Macri. Las exportaciones en el 2019 fueron 65.000 millones, este año apuntan a ser más cerca de 89.000 que 85.000 millones, más de 20.000 millones de dólares arriba. Esa euforia generó un veranito y el famoso carry trade de los bonos con ser, o sea, gente que vende dólares, entra a pesos, compra bonos con ser y se gana el 6%, el 6.7% de inflación, se lo va ganando de renta en dólares con un riesgo muy alto que es que en algún momento el dólar se dispara. Ahora la pregunta es qué puede llegar a pasar con todo esto, ¿no? Digamos, meter más plata, incumplir un poco lo que está el acuerdo con el fondo estipulado. Plan Platita 2. Bueno, perdón, Luciano, hay un tuit de La Espina, y ya le pregunto a Roxana Reyes algo de Cristina. Mostrame el tuit de La Espina de la inflación. Porque vos decís, 6-7 dio marzo, pero anualizado te da 117, hagan algo, decís vos. Es escandalosa, la inflación está trepando a los 3 dígitos, el gobierno no atina a reaccionar, tira ahora digamos, esta dádiva pero que le da. No va a dar 117 nomás, lo van a bajar. No. Si mirás el primer trimestre, Santi lo sabe mejor, dio 85, 86 anualizado, o sea, es muy alto y la inflación tiende a acelerarse, no a desacelerarse, porque lo que hace todo el esquema del programa con el Fondo Monetario es muy inflacionario, entre otras cosas porque indexa el tipo de cambio a la inflación pasada, entonces de alguna forma tiende a consolidar la inflación que se dio y a las aceleraciones a mantenerlas en el tiempo. O sea, no es efecto guerra. No es efecto guerra porque la inflación de marzo ya había dado 4,7 con una semana de Ucrania y lo que hay es más bien, yo te diría que la inflación empieza a desanclarse para mí con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque había 2 anclas que mantenían reprimida la inflación en un contexto de mucha emisión monetaria, 11 puntos del PBI entre 2020 y 2021, que eran el ancla cambiaria y el ancla tarifaria, las dos cosas que el gobierno reprimió para intentar ganar las elecciones que perdió. Cuando el acuerdo con el Fondo... todavía las tarifas no. Claro. Todavía faltan las tarifas. Todavía faltan las tarifas. Cuando el acuerdo se publica en enero y básicamente decía vamos a indexar el dólar y las tarifas, esas 2 anclas se liberan y ahí me parece que el mercado empezó a relajar las expectativas de inflación y acelerar la carrera de precios, más la emisión monetaria que ya venía. Vuelvo con Cristina y Massa, el tema de la Corte. Roxana, vos sos de Santa Cruz, ganaste la elección de hecho y la conocés muy bien a Cristina. ¿Por qué crees que hace esto? ¿Por qué crees que Cristina y Massa desobedecen, no acatan un fallo de la Corte? ¿Pensás que tiene miedo Cristina de terminar condenada? Claramente, coincido como lo planteó Mario, en que la única agenda de la vicepresidenta desde que asumió es garantizar su impunidad y la impunidad de sus allegados.
no la vemos trabajando en agenda que tenga que ver con salud, con educación, con economía, con desarrollo social, con producción. La vemos trabajando únicamente sobre la justicia y para garantizar su impunidad. Yo creo que se está poniendo brutal, Cristina. Espero que no arrastren esta brutalidad al resto de quienes están con funciones ejecutivas o con funciones de decisión en el gobierno, porque va a someter a todos los argentinos a situaciones muy extremas y de riesgo institucional. Bueno, creo que hoy tenemos que tener mucha responsabilidad. Hoy Cristian, Mario, habló Mena. Mena es Cristina. Mena es Juan Martín Mena, el número 2 del Ministerio de Justicia, y dijo, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que un poder del Estado invada a otro. Como si cumplir un fallo. ¿Lo podemos escuchar? Muy cortito, a Juan Martín Mena, dale. Sobre lo que nosotros vamos a insistir es sobre una profunda reforma judicial, que no solo modifique y nos dé un consejo de la magistratura que pueda funcionar debidamente, sino que también una reforma judicial más profunda que permita tener los reaseguros para evitar estos descalabros que genera la Corte y ciertos sectores cooptados por un poder hegemónico que bastardean la Constitución y las leyes de nuestro país, y eso no lo podemos permitir. Ahí lo decía, no lo podemos permitir, y prometió reformar otra vez la justicia. Si hay un sector que bastardea la Constitución, la República, la división de poderes de la Argentina, es el kirchnerismo, que no acepta lo que la Corte acaba de decir. Sí. Y yo digo, ojo con esta truchada, que no partan los bloques el oficialismo para creer que pueden ser segunda minoría. ¿Cómo es eso? ¿Lo explicás rápido? Sí. Eso es grave, ¿eh? Eso es grave. La Unión Cívica Radical son 33, si Mario me corrige, y ver, son Mario, 9 el Frente Pro. Sí, efectivamente. 33, y 9 el Frente Pro en el Senado. Que no partan bloque de diputados y bloque aparentando una división, que la tienen de real, pero que hoy están juntos en el bloque, no hagan en el camporismo y el albertismo. Frente de todos uno, frente de todos dos, albertismo, kirchnerismo, y sean bloques. Ojo con esta truchada. Ojo, ¿no? Ojo con esta truchada. Estamos adelantando la jugada que pueden llegar a Ojo con hacer. esta truchada. Claro. Porque digo, no es que nuestro país está hoy en una calma. La verdad que tiene una oposición muy responsable, una oposición tan responsable que le permitió con los votos darle quórum y acordar con el fondo. Mario, a ver de lo que dice Ritondo. No solo coincido con Cristian. Acá la reflexión para todos los televidentes, que son millones en el país. Cuando uno ya empieza a imaginar que todo es posible, que pueden hacer cualquier cosa, está jodido el país. Claro. Estamos mal. Cuando ya nada causa asombro, cuando se espera de estos tipos, si la vicepresidenta y el presidente de la Cámara no acatan un fallo del máximo tribunal, ¿qué le podés decir a alguien que no acata la ley todos los días o que va y que roba? ¿Qué va a decir si los que están en lo máximo del poder se ríen de lo que decida la justicia? Guarda, ojo con lo que vayan a hacer, porque no solo hay fatiga social, guarda con andar con fósforos apagados, pero con ganas de prenderlos, porque no saben la situación que está viviendo la Argentina. Tienen que parar, tienen que frenar. Nadie quiere ninguna guerra, queremos vivir bajo la ley, ser esclavo de la ley, y el primer esclavo de la ley es el poder. Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados. Esperemos que comprenda, dicen que él se caracteriza por la habilidad para desmarcarse. ¿Massa? Acá no hay que desmarcarse, acá hay que marcarse con la Constitución, marcarse con la ley, no inventar triquiñuelas. Miren, no corran por izquierda porque lo de Paraná va a quedar chico al lado de lo que va a pasar judicialmente. Qué fuerte esto último. No, pero a ver, estamos todo el día con Mario, con Juan López, con los demás presidentes del Interbloque, hablando, porque la verdad que no podemos creer que algo que quisieron trabarlo, como bien dijo Mario y Luis Juez hoy, no, con un juez, un puntero político devenido un juez de Entre Ríos, con alguien, con un diputado nacional que se presenta. Pregunto,
¿Mañana es la jura? No se van a trincherar en el Consejo de Magistratura, no van a cometer ese delirio, ¿no? Como decía Mario recién, la verdad que uno cree que puede ser capaz de todo. Ahora, si el viceministro de Justicia lo acaba de pasar... No lo vamos a permitir. Johnny, no lo vamos a permitir. Te van a poner una barrera. Por eso, no lo vas a, pero dice el viceministro de Justicia de la Nación. Por eso. Si la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que lo único que tienen que hacer es, bueno, es una resolución, no nos gusta. No nos gusta, pero la Corte, claro. Bueno, Roxana Reyes, Luis Juez, estos son los delegados que faltan en el Consejo. Bueno, que no nos tenemos que ir. Que no tengamos una sorpresa mañana, Negri, Reyes. Esperemos que salgan de esta locura. Es un fallo de la Corte. La Corte se acata. De piquete judicial, podemos poner, ¿no? No sé, no me imagino lo que van a hacer. Muchas gracias. No me imagino que van a Johnny, poner un sola, piquete. Sí, dale lo último. Van a acampar en el Consejo. Una sola Mario. cosa, si pudiéramos entre todos, la mesa y con Roxana y nosotros, y ustedes como periodistas, pedirle al presidente, a lo mejor es una locura lo que yo estoy diciendo, A ver. que se mire al espejo mañana al levantarse y que se pregunte qué está haciendo. Bueno, ¿Qué está haciendo en el país? 2 años ya. ¿Para qué es presidente? Que lo piense y que al mediodía trate de encontrarse una respuesta él mismo. Los argentinos se lo van a agradecer. Claro, porque Alberto de este tema no habló. No se pronunció. Por ahora no habló. Gracias, Mario. Diputada Reyes, suerte mañana. Esperemos que pueda asumir. Esperemos que no pase nada raro. Gracias. Bueno, la diputada Reyes, gracias, Luciano. No, un placer. Un Gracias, placer, Johnny. como siempre. Gracias, Gracias, Ritondo. Johnny. Ojalá que...